Bueno, pues ya comenzó la época de recibir los aguinaldos. Sin embargo, en algunas empresas pues no respetan el monto ni tampoco los derechos a los que los empleados son merecedores. Por eso, pues agradecemos que se enlace con nosotros a Alejandra Masud, es especialista en Derecho Laboral, quien nos dará todos los pormenores de este tema, el cual pues genera mucho interés en todos nosotros. Alejandra, gracias por tomarnos esta llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues antes, hace muchos años, no era obligatorio otorgar este aguinaldo, pero ahora sí lo es. Platícanos, Alejandra. Buenas tardes. Claro, correcto. Este derecho, de hecho, nace en 1970, como lo mencionas ahorita. Antes de este año era meramente como algo a consideración del patrón que estuviera. Sin embargo, en 1970 se pone el derecho del pago del aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo y a partir de ese entonces, pues lo podemos ver reflejado como una obligación para todos los patrones. ¿Qué dice la ley? ¿Qué viene la Ley Federal del Trabajo? En su artículo 87 podemos ver que marca que todo trabajador que se rija obviamente por la Ley Federal del Trabajo tendrá derecho al menos a 15 días de aguinaldo y estos deben de ser pagados antes del 20 de diciembre. Esto es importante porque esta palabra clave del antes del 20 de diciembre tiene o quiere decir que el 19 de diciembre todos los trabajadores ya deben de tener al menos los 15 días que tienen derecho por parte de la ley mexicana. ¿Debe ser en especie o económico? ¿Cómo sería si se otorga en especie? Sí, correcto. Hay empresas que lo pueden dar por especie, sin embargo, siempre el patrón lo debe de dar de manera económica. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, aparte de la quincena que deberían de estar recibiendo del 15 de diciembre y antes del 20 de diciembre, deberán de estar otorgándoles lo que es el pago en monetario del concepto de aguinaldo. Es mínimo 15 días. Y si no me llega mi aguinaldo antes del 20, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Ok, todas las personas efectivamente que estén en su contrato regido por la Ley Federal del Trabajo, esto es que tengan las prestaciones mínimas de ley, tienen derecho a los 15 días de aguinaldo. ¿Qué pasa si llega el 20 de diciembre y no han recibido su aguinaldo? Todas estas personas o trabajadores pueden acudir ante la Profedet o ante los centros de conciliación para reclamar su pago. Tienen a partir del 20 de diciembre un año para reclamarlo. Ahora, es importante hacer como la manifestación o la separación de aquellos trabajadores que tienen más de 15 días de aguinaldo, porque hay muchas empresas que pueden estar ofreciendo prestaciones extralegales. Entonces, estas personas o estos trabajadores que reciban más de 15 días de aguinaldo, al menos 15 días sí lo tienen que estar pagando antes del 20 de diciembre y el excedente lo pueden pagar incluso antes o después de este 20 de diciembre. Ah, ok. Para entender más esto y también ver en dónde estamos parados, Alejandra, es importante señalar, el aguinaldo lo debemos recibir todos los que estamos en una nómina en una empresa formalmente pues acreditada, ¿no? Hasta ahí tendríamos que ir caminando. 15 días mínimo, fecha límite 20 de diciembre. ¿Te lo pueden dar en parcialidades? ¿Puede ser así o tiene que ser de un solo pago? ¿Ahí cómo impera eso? Ok, a ver, sí, efectivamente son todos los trabajadores que se rijan por la Ley Federal del Trabajo. Ojo ahí, es antes del 20 de diciembre lo que referíamos, ¿no? O sea, esto quiere decir que el 19 de diciembre tiene que estar ya pagado los 15 días del aguinaldo. Okay. Y estos 15 días, por ejemplo, puede ser regateado, pero puede ser que antes del 20 de diciembre, volvemos a lo mismo, pudiera ser la primera quincena de diciembre les pagamos 7 días y el 19 los restantes días, ¿no? No suele acostumbrarse de esta manera. Los que están con las prestaciones mínimas de ley lo suelen pagar de un instante antes del 20 de diciembre y lo que sí pudieran llegar a separar es cuando tienen prestaciones extralegales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el aguinaldo es excedente de estos 15 días. Es importante también señalar, ¿te retiene o te quita impuestos el aguinaldo o se paga bruto? Sí, se retienen impuestos que necesariamente lo ven obviamente la parte de los contadores, pero sí recaen impuestos. ¿Por qué? Porque obviamente es una prestación y a toda prestación le viene cayendo un impuesto. Ahora bien, es como la quincena, prácticamente por eso lo dicen, ¿no? Independientemente de la quincena que reciban los trabajadores, deberá estarse pagando el aguinaldo, que prácticamente es otra quincena más.
Muy bien. Alejandra, ¿qué pasa con una persona que desafortunadamente muere antes de este 20 de diciembre? ¿O qué pasa con una persona que renuncia o que lo corren del trabajo antes del 20 de diciembre? ¿Tiene derecho a esta prestación? Y si muere, en todo caso, ¿tiene derecho algún familiar de poder pues tener esta prestación que perteneció a su familiar, pero que desafortunadamente falleció? Correcto. Todos los trabajadores, independientemente del tiempo laborado, deberán de tener derecho a esta prestación, que es el aguinaldo por la parte proporcional laborada. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que hubiera trabajado y hubiera renunciado, le hubieran dado por terminada la relación de trabajo sin importar la causa, tendrá derecho por la parte proporcional, sea un día, 6 meses, 5 meses, etcétera. ¿Qué pasa con aquellas personas que fallecen y tienen derecho también a esta parte del aguinaldo? Si bien es cierto, también elaboraron una parte proporcional del año en curso y por ende esta parte o el pago del monto del aguinaldo deberá de pagarse a sus beneficiarios, que aquí recapitulemos un poco, también por obligación hoy en día tendrán que haber dado los beneficiarios a sus patrones o a la empresa con la que trabajan, de conformidad con el artículo 25 y 501 de la Ley Federal del Trabajo. Lo mismo ocurre con las personas que todavía no cumplen un año en el trabajo, es como de acuerdo a los meses que lleva laborando. Correcto, incluso para también abundar un poco, aquellas personas, por ejemplo, que tengan incapacidad temporal, una incapacidad de maternidad, un permiso de paternidad, todas estas personas deberán de tener derecho derecho al pago de este concepto, ¿no? Y sin importar el que tengan un día o 2 días, siempre por la parte proporcional. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandra, todo muy claro, entendimos muy bien, esperamos que también nuestra audiencia pues haya entendido de la misma forma. Gracias por esta información, Alejandra Masud, especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buenas tardes.